Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga ricamente. O buenas tardes o buenos días, depende de la hora que usted esté viendo esto. Esta es la ventaja de estar grabando y enviando este video de diferentes maneras. Usted lo puede disfrutar. Espero que lo disfrute, ¿no? Espero que lo disfrute a cualquier hora, a cualquier momento. También puede compartirlo, es muy fácil por WhatsApp hacerlo. Y vamos a aprovechar este rato lo mejor posible, ya que tenemos que caminar en el final del verso, del párrafo que comenzamos la semana pasada, que era Gálatas 5, 1 al 12. Déjenme apagar mi celular, que después es capaz de molestarme en plena reunión. Ya está apagado, lo ponemos a un ladito. Gálatas 5, de 9 al 12, Gálatas 5, del 1 al 12. Caminamos una parte la semana pasada y hoy vamos a terminar la enseñanza de este pasaje. Gracias por los hermanos que me dijeron que habían disfrutado del recomienzo de las clases. Como lo dije la semana pasada, estábamos por un tiempo, dos semanas que no publicamos. Fue mucha actividad junta para la fecha de diciembre. Ya pasó, ya estamos más tranquilos, ya estamos más en calma, así que vamos a continuar con los estudios. Ya la semana pasada salió y varios me dijeron, bueno, así te extrañamos más, ¿verdad? El hermano Mauro me estuvo comentando, ya ve que lo extrañamos, y otras personas me escribieron, ¿qué pasa con el estudio? Yo no les pude avisar, pero bueno, ya la semana pasada expliqué. Gracias al Señor, seguimos bien en la casa, en la iglesia también nos seguimos reuniendo. Disculpe la cortada de hoy, fue una pequeñita herida y mi hija hizo demasiado papeleo por eso, así que ahí está la herida. No fue una gran cosa. Estamos bien en la casa, en la iglesia también nos estamos reuniendo. Usted, si no tiene oportunidad de ir a la iglesia todavía, puede verlo en directo, en Zoom. Lamentablemente no hay traducción en español a través del internet. Me han estado diciendo que quizás lo puedan colocar, pero no debe ser muy fácil. Yo no sé nada de eso. Pero gracias al Señor todo está bien. Y no hemos escuchado de otros hermanos que hayan sentido también ningún otro tipo de queja de salud. Seguimos orando unos por otros, seguimos orando por nuestra iglesia, por los liderazgos de la iglesia, por nuestro pastor y su familia. El Señor tiene que seguir obrando y sigue obrando entre nosotros, a pesar de estos años, estos meses tan difíciles que han pasado. Y aún no se le ve, como dicen por ahí, la luz al final del túnel, ¿verdad? Pues seguimos con la contaminación, con todo esto, y bueno, sigue el proceso. Vamos entonces a leer Gálatas 5, del 1 al 12, y poder concluir este pasaje que ya estamos trabajando desde la semana pasada. Dice así la palabra del Señor, Gálatas 5, 1 al 12. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo, por mi parte, confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que estos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Ahí está la palabra del Señor. Vamos a orar.
Padre Santo, qué bueno es poder una vez más llegar a tu presencia frente a tu palabra, que es viva, que es eficaz, que puede penetrar no solamente nuestra parte física hasta nuestra mente, sino poder especialmente penetrar hasta nuestro espíritu y enseñarnos. Y te pido que así sea el día de hoy. Señor, a menos que tú nos enseñes, sería letra muerta lo que aquí hagamos. Por eso clamamos para que sea tu Espíritu Santo quien esté influyendo en nuestras mentes y nuestros corazones, usando mis palabras, usando la lectura, usando el pensamiento de cada uno para enseñarnos. Ahí en esa necesidad que tú sabes que cada uno tiene. Conoce a los hermanos mejor que nosotros mismos, Señor. Y te pedimos que así lo hagas. Y como siempre, nuestro pastor también en la iglesia, que no sean mis defectos los que interrumpan el mensaje claro del Señor en esta noche. Padre, guíanos en todo lo que estamos haciendo. Sigue guardando a los hermanos en sus hogares. Sigue mirando, Señor, toda la necesidad que hay en el mundo y lo ponemos en tus manos sabiendo que tú sigues en control de todas las cosas y que nada se saldrá de tu control, Señor. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, como les dije, ya habíamos empezado bastante adelantado un poco este pasaje y hoy tenemos que continuar la segunda y última parte de estos pasajes, de este pasaje, Gálatas 5, de 1 al 15. Y Pablo hace una aplicación, o lo que quiero referirme, hace una aplicación a ese tema de la circuncisión que él está explicando y que está aclarando. Aplica ahora la libertad, no solamente de la ley, sino también de la circuncisión. Y yo diría que es lo más resaltante en lo que los gálatas están metidos, que ellos no están tanto trabajando con problemas de fechas o de días, ni de nada de esto. Y Pablo les está diciendo, ¿qué deciden? ¿Qué van ustedes a decidir? ¿El evangelio sin la ley o se apegarán a la enseñanza de los judaizantes que están predicando evangelio más Moisés? Por eso en el versículo 2 Pablo hace ese énfasis, ¿verdad? Y es fuerte y les dice, oigan bien, escuchen bien, yo Pablo les digo esto, está usando su autoridad apostolar que él tiene y la ha defendido en varias ocasiones. Yo les digo esto, óiganme bien, y se los dijo. Si han de circuncidarse, entonces Cristo no les va a servir de nada. Si se hace, ustedes se están sometiendo a un rito que va a redefinir toda su relación con Cristo. Porque lo que hace la circuncisión es eso. Y Pablo está haciendo un énfasis. ¿Por qué lo están haciendo? Ya él ha dicho y lo va a decir otra vez. Circuncidarse o no circuncidarse no vale nada. Pero él está atacando, y lo hemos dicho en otras clases también, a la razón por la cual ustedes quieren hacerlo. Al hacerlo por obedecer la ley y creer que con esa obediencia a la ley voy a ser aceptado por Dios, junto con esa decisión, Pablo les está diciendo, ustedes también están aceptando que Cristo entonces no es suficiente para la salvación, que es Cristo más lo que ustedes hagan, por decirlo así. Y si se hace, ustedes se están sometiendo a ese rito y están redefiniendo, Cristo no es suficiente, el Espíritu Santo no es mi guía, el Espíritu Santo no es un buen guía, sino que debemos confiar también en mi razón y en mi obediencia. Obedecer a Moisés para ser aceptado por Dios no tiene sentido para Pablo. Y prácticamente le dice, ustedes tenían que hacerse judíos para hacerse ahora hijos de Dios. La razón de la circuncisión es toda una confesión de todas estas falsedades que Pablo está aclarando. Es lo que leímos también una vez ahí en Romanos capítulo 2, verso 25. Lo repito para ustedes. Romanos capítulo 2, verso 25. La circuncisión tiene valor si se observa la ley, pero si la quebrantas, vienes a ser como un incircunciso. Pablo estaba muy claro en lo que estaba diciendo. El apegarse a la circuncisión es obedecer toda la ley. Pero si la quebranta, ya ni de eso sirve de nada. Y sabemos que no podemos cumplir la ley. No estamos capacitados para eso, ¿verdad? Y ya leímos Romanos 2.25.
Cristo no servirá de nada y eso trae repercusiones. Sería como ya lo dijo en el capítulo 2, verso 21 de Gálatas, ¿verdad? Que ya lo leímos también, 2:21, donde Pablo les recuerda: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Pablo no acepta bajo ninguna circunstancia que pueda combinarse sacrificio de Cristo con capacidad humana para obedecer ni siquiera la ley de Dios. ¿Por qué? Porque esa ley señalaría que la muerte de Cristo fue en vano. Pierde el valor, o sea, no nos libertó, como ya lo dijo desde el versículo 1, capítulo 4. Miren lo que dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de Dios, nuestro Dios y Padre. Sería que entonces no tiene ese valor, no me libertó de ese mundo malvado, no nos liberta de la maldición de la ley, como lo dice en el 3:13 también de Gálatas, ¿verdad? No nos hace herederos de esas promesas que Abraham recibió de Dios, Gálatas 3:6-9. Todo eso lo hemos estudiado antes y Pablo está diciendo: si ustedes van por ese camino, entonces todas estas cosas están siendo negadas. Y luego también pasa a explicar qué significa todo esto y lo hace con 3 puntos muy básicos, ¿verdad? Si se lo someten a la ley, entonces tendrán que guardarlas todas, quedarán separados de Cristo y de la gracia y dejarán lo que vale más, que es la fe, por cambiarla por las obras. Es una afirmación con un carácter histórico, porque la ley forma parte de lo que ya pasó. Sería como volver atrás a hacer lo mismo, cosas que ya se habían superado. Yo diría que quizás un ejemplo muy actual para nosotros sería como que después que usted aprendió a trabajar en su computadora, por ejemplo, que son ahorita tan importantes para mucha gente. Yo todavía estoy en pañales en ese sentido. Pero entiendo que trabajar con la computadora, cualquier cosa que queramos hacer, es muy distinto a como lo hacíamos hace años atrás, que teníamos que tipear en una máquina de escribir. Es como si aprendiéramos a escribir en máquina inicialmente, pero después aprendemos la técnica de la computadora, como si quisiéramos volver atrás para usar lo anterior, lo cual sería una tontería, ¿verdad? Tiene un significado histórico y también tiene un carácter social. Dios está obrando en otros pueblos aparte del pueblo judío. Y es correcta esa interpretación bíblica. La ley no produce aceptación de Dios. Al contrario, la ley lo que hace es ponernos bajo condenación, porque la Biblia y Dios lo han dicho, ¿verdad? Que el que quebrante la ley será condenado, o una tilde de la ley, será condenado de toda. Porque la ley no ofrece la libertad, que es el mensaje de Pablo que está dando ahora, el mensaje de libertad. Y les dice claramente: quedan separados de Cristo, quedan separados de la gracia, porque un sistema prácticamente excluye al otro. No pueden estar juntos, no pueden soportarse uno al otro. O creemos en la obediencia a la ley, o creemos en la gracia de Dios y en el sacrificio de Cristo. Y aunque estamos hablando de la ley judía, tengamos cuidado que en otras ocasiones hemos hablado de las leyes que también nosotros inventamos a cada rato para nosotros como pueblo de Dios, que somos muy expertos en esa. No llegarán a ningún lado si van por ese camino. Y por eso les hace un énfasis diciendo: caen de la gracia. Y algunos dicen: pero bueno, aquí Pablo está hablando de perder la salvación entonces. Y no creo que Pablo esté hablando de ese tipo de personas. Está hablando de 2 sistemas de salvación. Y el entrar por uno rechaza al otro, y el entrar por el otro rechaza al anterior. Son 2 sistemas que Pablo está hablando. El sistema de Moisés no nos lleva a ser aceptados por Dios. En cambio, lo que dijo antes, están rompiendo con Cristo. Y por eso hace ese énfasis de caer de la gracia. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de la seguridad de salvación, y ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, ¿verdad? No podemos sostener una doctrina como esa basada únicamente en un solo pasaje, en un solo versículo de la Biblia. Hay muchos versos que lo enseñan. ¿Quieren buscarlo? Se los digo para que caminen en ellos por un tiempo y los pueden anotar. Romanos 5:1, por ejemplo. Romanos 8:28 y 29, seguridad de salvación. Primera de Corintios 1:8-9, se los repito. Romanos 1:5,
Romanos 8, 28 y 29, 1 Corintios 1, 8 y 9. La hermana Gladys siempre me pide que vaya lento con esas citas porque ella lleva en su cuaderno sus anotaciones y ya la veo anotando ya en su cuaderno. Pero háganlo para que se encuentren más enseñanza. Toda la enseñanza del Nuevo Testamento afirma la doctrina que también estudiamos un día, que es la perseveración de los santos, o la perseverancia de los santos. Dios ha prometido cuidarnos de principio a fin y Él nunca nos dejará. Alguien ha hablado de la apostasía, ¿verdad? Y es un asunto importante. La apostasía es cuando una persona que aparentemente había creído en Cristo, con violencia, renuncia a Cristo y se niega a sujetarse a la voluntad de Dios abiertamente, intencionalmente, deliberadamente, consciente de lo que está haciendo y jactándose de ello. Yo diría que son personas que sencillamente, aunque oyeron de la gracia, aunque quizás experimentaron las bondades de la gracia, jamás la tuvieron para ello. Pero lo que le está diciendo Pablo es, van a perder lo que vale, que es la fe. Por eso hace ese énfasis ahí en el versículo 5 y en el versículo 6, cuando él dice, nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Eso es lo importante que está diciendo Pablo. Cuidado, pierden lo más importante, que en este caso es la fe. Si optan por la ley, expresan esa elección al someterse a algo, a una parte de la ley, como es la circuncisión, y abandonando la fe. Por eso hace ese resumen. Es la fe, el Espíritu Santo de Dios, que nos da la justificación, la esperanza futura, el amor, y no la circuncisión. Es todo el tema de la carta, ¿verdad? Como dice claramente, ya lo leímos en el versículo 6, en Cristo Jesús de nada vale o no estar circuncidado, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Es lo que está haciendo énfasis Pablo y luego hace aplicación en los últimos versos del pasaje que leímos. Por eso dice, aquí Pablo está resumiendo su teología básica, su ética, y es una exhortación pastoral. Y usa un ejemplo deportivo allí en el 7, ¿verdad? Cuando le dice, ustedes estaban corriendo, así como corre el atleta en la pista de carrera en una competencia, ¿verdad? Que no puede ser molestado por otro porque les retrasa su viaje. Él dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó? ¿Quién se les metió por enfrente y les interrumpió la buena carrera que llegaban? Para desechar o dejar o desaprobar esa verdad. Es como meter una zancadilla a un corredor en una carrera de esas de 100 metros, ¿verdad? Interrumpen su carrera. Y está diciendo claramente, los judaizantes lo que están haciendo es estorbando su carrera, estorbando su progreso y ni siquiera merece una respuesta. Él sabe lo que está pasando. Pablo sabe lo que están pensando esta gente porque lo conoce muy bien. Por eso en el verso 8 y 9 les dice claramente, esto no viene de Dios. Al contrario, trae problemas. No es de Dios. Lo que les estoy enseñando, el evangelio que les he predicado, ese viene de Dios. Y por eso en el versículo 10 casi que él está como haciendo las paces con la iglesia de Gálatas. Y dice en el versículo 10, yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Pero yo pienso que ustedes van a seguir, dice Pablo. Pablo está como apostando su seguridad en que él los conoce y saben que pueden salir de ese problema que están metidos. Actúa de una manera sinceramente, sí, es sincero, porque él está esperando que salgan y confíe en ellos. Él confía en lo que ha hecho en ellos, ¿verdad? Es una expresión positiva que refuerza la decisión que él espera que los gálatas tomen después de esta carta tan importante que les he escrito. Y Pablo pone su confianza en eso. Yo creo que no van a continuar de una manera distinta. Creo que van a mejorar. Creo que pueden salir de ello. Y Pablo responde a esa crítica
como él dice, si es verdad que yo predicaba la circuncisión, entonces ¿por qué me persigue? Recuerden, ellos estaban como haciendo un énfasis. Señores, Pablo vino aquí, estaba un poco apurado, les enseñó una parte del evangelio, pero le faltó esta. Y le traemos esa para que ustedes aprendan. Pablo dice, entonces ¿por qué me están persiguiendo, verdad? Yo enseñé mi evangelio completo que no incluye esa parte que ustedes están enseñando, y Pablo es muy claramente en eso. Y la respuesta es, esos que son perseguidos, y en este caso Pablo era el perseguido, son los que tienen razón. Y finalmente, en el versículo 12 le hace una advertencia muy fuerte. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Y lo que está diciendo es, córtense por completo, ya que están hablando de cortarse algo, ojalá se hagan eunuco, mejor dicho, cortándose su miembro, ya que están hablando de esas cosas, ¿verdad? Y Pablo, ya con un carácter más fuerte como el que él tenía, les dice claramente esa verdad y esa razón. Háganse eunucos entonces, y es fuerte, eso sí es cierto, pero está haciendo un énfasis no a la judaización del cristianismo. Ya hemos estudiado en otras ocasiones lo fuerte que es para los judíos aceptar eso, y ya lo hemos estudiado de muchas maneras. Pero Pablo está haciendo un énfasis final y ahora con mucha fuerza. Por eso ese versículo 12 es tan duro. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo, prácticamente hacerse eunuco, ¿verdad? Y tenemos que recordar lo que Pablo, su énfasis aquí no es tanto hablar de la ley. Su énfasis aquí, el énfasis de Pablo está en hablar de la libertad que Cristo nos dio. Esa es la clave del evangelio, de la carta de los Gálatas. Y recordemos cómo Pablo lo ha dicho en otras ocasiones. Para Pablo, la libertad tiene dos dimensiones, por llamarlo así. Una dimensión teológica y una dimensión humana. ¿Qué es la dimensión teológica? Nuestra relación personal con Dios. Nuestra relación personal con Dios a través de Cristo y su sacrificio, y guiada y dirigida y soportada de ahí en adelante por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la clave de la libertad de Pablo. Nuestra nueva relación con Dios a través del sacrificio de Cristo, soportada, mantenida, dirigida por el resto de la vida por el mismo Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Pero también a nivel humano o personal o social, diría yo, también tiene sus implicaciones. Somos libres de la ley, no somos más esclavizados a la ley. Somos libres de formar parte de esa familia de Dios, hablando un poco de esa dimensión humana en la parte social. Ahora, al tener esa bendición de Dios, Él nos hace aceptos no solo como sus hijos, sino que nos hace aceptos como hermanos unos con otros, para poder vivir dentro de esa libertad que Dios nos ha dado. Son hermosas las palabras de Pablo y lo que él implica con esa énfasis en la libertad. Y para Pablo esa libertad no es como el mundo la define. Yo quiero dejar muy claro esto. A veces las palabras significan para algunos algo distinto a lo que significa para otros. ¿Verdad? Para Pablo, la libertad no es como el mundo la define. No es como el mundo la aclara. Al contrario, para Pablo, la libertad es la sujeción de Dios o a Dios. La sujeción a esa voluntad de Dios. Pero para el mundo, ¿qué es la libertad? Hacer lo que yo quiera prácticamente, hacer lo que a mí me plazca. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, si somos libres para obedecer a Dios, porque para eso Dios nos creó. Dios nos creó para Él. Y nuestro corazón no encontrará ese sosiego hasta que en Él descanse. La libertad para el mundo es déjenme hacer lo que yo quiera. La libertad para Pablo es sometámonos nosotros a la voluntad de Dios. Por eso Pablo se llama siervo y esa palabra siervo tiene que ver con esclavo de Dios. Porque si nos ha libertado de la esclavitud del pecado, ahora nos trae a una esclavitud voluntaria, a esa voluntad de Dios. Para el mundo no es hacer lo que se quiere, pero para Pablo es hacer la voluntad de Dios. Para Pablo la libertad empieza con una relación con Dios a través de Cristo y en el Espíritu Santo. Pero para la humanidad o para el mundo entero, es decir, no me molesten,
déjenme tranquilo. No quiero que me sigan molestando. Eso es mi libertad. Para Pablo, la libertad es una interdependencia entre yo, Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Recuerden, la gracia que da Dios a través del sacrificio de Cristo y el sostenimiento de nuestra vida por el Espíritu Santo. Eso es la libertad, una interdependencia entre esas cosas, pero para el mundo, ¿qué es? Independencia total. Que nadie se meta conmigo, que nadie me diga lo que tengo que hacer. Ojo, Pablo está diciendo, tienen que servir o escoger servir a Dios, a quien los hace libres, o servir a un mundo que nos esclaviza. Y Pablo está poniendo esta seguridad. Recordemos, ser libres ¿de qué? Y esa es otra pregunta que quizás debemos ahondarle un poquito hoy en el tiempo que nos queda. ¿Ser libres de qué? La Biblia ya lo dijo en el capítulo 1, allá cuando leímos en el 1.4, ¿verdad? Que Cristo, 1.4, Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta aquí es, cuando hablamos libertad de qué, a libertad del mundo, de la ley, de la maldición de la ley, del pecado, lo vimos ahí en Gálatas 4.1, pero el mundo, si usted le pregunta al mundo, ¿usted es esclavo? Le van a decir, yo no soy esclavo. En la mayoría de los países, quiero decir, no soy esclavo. La gente tiene que saber que es esclavo antes de desear dejar de ser esclavo. Me quiero explicar en esto. Es como si usted piensa en un preso que esté preso en un resort en la playa, en República Dominicana, por ejemplo, en Punta Cana. Los resorts que están ahí a la orilla de la playa, que tienen todos los servicios. Imagínate un preso ahí que le venga a decir, mira, te queremos libertad de aquí. Y dice, no me liberten, déjeme tranquilo. Yo estoy bien aquí, tengo toda la comida que quiero, toda la diversión que quiero, estoy tranquilo, no me liberte. No desean la libertad. No así un hombre que esté preso en una mazmorra, ¿verdad? Que también existe en los países. Ahora, recuerden bien una cosa, hermano. Ese es el Evangelio. El Evangelio se define como buenas nuevas, pero otras veces lo hemos predicado igual. Si hay buenas nuevas, ¿por qué razón es? Porque hay unas malas viejas. El Evangelio de las buenas nuevas para un mundo que no sabe de las malas viejas no significaría nada. Y eso es parte de lo que debemos predicar. Sí es cierto que predicamos porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero la segunda parte del Evangelio dice, para que todo aquel que crea no se pierda. O sea, que el Evangelio es la clave para libertarnos de esa realidad del pecado. El problema de hoy en día es que la mayoría de la gente en el mundo no siente esa carga de pecado, esa realidad de pecado que la Biblia expresa. Pero el Evangelio lo enseña. El Evangelio lo enseña y debemos ser claros con la gente. A menos que conozcas a Cristo personalmente, estás destinado a una condenación eterna sin Dios. No solamente de tu alma, sino también de tu cuerpo. La Biblia es clara en esta. La Biblia no tiene forma de esconder la gran verdad. ¿Somos libres para qué? Libres para servir a Dios, libres para seguir a Jesús, libres para vivir en el Espíritu Santo. El verdadero cristiano, esos son los deseos que tiene en su corazón. Y esa verdad nos va a libertar para servir a ese Dios creador, a ese Dios del universo. Dios lo hace para confiar en Dios, quien nos ama, y a Él le obedecemos a través de Cristo y del Espíritu Santo. Somos libres para amar a Dios, somos libres para servir y amar a otros también. Y eso es parte de nuestro Evangelio. Dios nos rescata no solamente para su obediencia, sino que en esa obediencia incluye el amar a mi prójimo, a la otra persona como vivimos, para vivir delante de Dios con una conciencia limpia. Esto es clave para el Evangelio. Mientras crecemos en santidad, mucha gente dice, pero es que tú no eres santo porque cometes pecado. Sí es cierto, y Dios nos conoce y aún así nos ama. No tenemos por qué esconderle nada a Dios. ¿Qué le podemos esconder a Dios? Que yo no soy tan malo como otros piensan. Quizás soy peor de lo que los otros piensan.
Pero Dios me amó así y me rescató así. Y Cristo murió por mí así. Y el Espíritu Santo vive en mi corazón por esa misma razón. Para ayudarme a crecer en esa santidad y en esa obediencia. Vivir delante de Dios no es vivir escondido, como trataron de hacer Adán y Eva ya en el Edén, que se cubrieron con hojas y se escondieron de Dios. Ante Dios nadie puede esconderse. Por eso yo puedo, ahora con la libertad que me ha dado el Espíritu Santo, puedo vivir con franqueza. Señor, yo soy así, pero así tú me amas y así tú quieres que yo cambie y que crezca en santidad hacia ti. Vivimos delante de Dios en esa santidad y en ese amor, libres de ese individualismo, individualmente libres nosotros, sí es cierto, siguiendo a Dios y a ese ser que Dios quiere que yo sea, que llegue a ser a esa imagen de Cristo. Somos libres también socialmente. ¿Por qué? Porque no tengo tampoco que esconder nada a mis hermanos. Pablo lo dice claramente, yo soy el peor entre ustedes. Pablo no esconde eso. Pablo claramente se declara como pecador cuando tiene que hacerlo, porque no depende de él ni de lo que él hace, depende de la gracia de Dios. Y no tenemos que hacerlo unos con otros, de escondernos las cosas. Ahora, mucho menos a Dios, por eso la Biblia habla de confesar nuestros pecados a Dios, porque Él los conoce. Él no nos pide que le confesemos los pecados a Dios para que Él los sepa, sino para que podamos expresar esa seguridad, esa confianza que podemos llegar ante Dios completamente libres y desnudos de toda posibilidad de escondernos. Dios nos conoce tal y como somos y no tenemos por qué esconderle nada. Dios nos conoce. Por eso puedo ser honesto delante de Él, puedo ser honesto con otros, porque no soy yo, Él lo hace. Y esa es la confesión. Me acerco a Dios en sus términos. ¿Cuáles son los términos de Dios? Tú eres un pecador. No tienes valor, pero yo te amo y te rescato. Y eso es importante. Solo confiamos en Cristo. Él nos lleva a Dios. Él nos limpió y nos puso como sus hijos. Y entre todo eso nos da la bendición del Espíritu Santo para que vivamos en ese Espíritu. Para que aceptemos su guía. Para que aceptemos que Él me renueva, que Él me moldea. La obra de santificación no la hacemos nosotros, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. No soy yo que tengo que luchar para lograr algo. Es permitir al Espíritu de Dios que obre en mí para que Él haga una obra perfecta en mi corazón. Por eso se llama libertad. Porque si yo lo trato de hacer, sería un esclavo de las obras. Y claramente dice Pablo, si te equivocas en una, te haces culpable del resto. Pero la libertad en Cristo, esa oportunidad de siendo yo quien soy, sin esconder nada delante de Dios, saber que Él me acepta, saber que Él me perdona, saber que Él pagó el precio por mí y saber que se ha comprometido a enviarme al Espíritu Santo a mi vida para que Él sea mi guía. Qué hermoso privilegio tenemos como cristianos. Qué hermoso privilegio tiene como cristiano. Y Pablo dice, nada debe afectar esa voluntad o esa libertad que Dios nos ha dado. Y tiene que influir en cada aspecto de mi vida. Cuando somos libres realmente en Dios, ahora podemos expresarle a Dios nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra confesión. Sin ningún tapujo. Él nos conoce. Nos conoce mejor que nosotros. ¿Qué podemos esconderle a Dios? Como ya lo dije hace un momento, ¿verdad? ¿Qué podemos esconderle a Dios? En cada aspecto de mi vida puedo ser totalmente abierto con Dios porque Él me conoce. Y también en cada servicio a mi hermano. No podemos ir a los otros hermanos o a las otras gente como tratando de demostrar que yo sí valgo más que ellos. Porque Dios me rescató. No, hombre, no. Si al contrario, la Biblia dice claramente que Él escogió de lo vano y lo más bajo del mundo para su gloria. Así que no te hagas cuento de que tú vales mucho. Porque la Biblia enseña que Dios escogió lo más bajo y lo más vano del mundo, precisamente para avergonzar a los sabios. Así que no tenemos nada que esconderle ni a Dios ni a mis hermanos.
¿Por qué? Porque Dios nos conoce y también cada hermano sabe que todos tenemos las mismas luchas en nuestra vida espiritual como todos los tenemos. Así que la libertad de Dios incluye todas estas cosas. Inclusive amar a un mundo que no conoce a Dios. El mundo hoy necesita de hombres y mujeres en puestos claves, de liderazgo, en empresas, dentro de entidades públicas, pero que puedan mantener esa verdad aún delante de situaciones muy complicadas que se viven en nuestros países, en todos nuestros países, ni se habla de Estados Unidos ahorita, que se viven en situaciones complicadas, ¿verdad? Pero es ahí donde Dios necesita un cristiano maduro, consciente, que se pueda dejar guiar por el Espíritu Santo. Y esta es esa libertad que habla Pablo. Ese es su mensaje, ese es su énfasis. Seamos libres por medio de Cristo en el Espíritu Santo y podamos gritar libres al fin. Libres al fin porque ya no tengo que estar apegado a una norma. Ahora tengo al Espíritu Santo de Dios en mi vida, haciendo una obra, siendo mi guía. ¿Dónde tengo información para mi guía? Por supuesto, en la palabra de Dios. No que yo voy a hacer lo que yo quiera. Recuerden, somos libres para hacer la voluntad de Dios. Y es clave esto, ¿verdad? Y además de eso, además de la palabra, tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos lleve a la verdad de Dios. Él los guiará a toda verdad, le dijo Cristo a sus discípulos. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Por eso, para Pablo, el pensar que esta gente de Gálatas se está yendo atrás otra vez a buscar los rudimentos de una ley que ya había pasado de moda, le molestaba, le dolía y quería ayudarlos a pesar, y era tan duro con aquel grupo que los estaba estorbando. No permitamos, hermanos, que nadie nos estorbe en nuestra carrera para el Señor. Recordemos, somos salvos por gracia, como obra de Dios. Y para esa obra Dios usó a Cristo, que fue quien pagó el precio por mí. Pero cuando Él pagó el precio, fue claro, yo debo irme a preparar lugar para ustedes, pero vendrá el Consolador. Así que hoy tenemos la guía de Dios mismo en nuestro corazón para que nos guíen esas verdades que Cristo nos enseñó y que Dios quiere que vivamos. Volver atrás es un paso muy complejo, rechazando la doctrina de la gracia de Dios, volviendo a la doctrina humana y de la ley que nunca nos lleva a la libertad. Y así es, hermano, lo que está diciendo Pablo, libres al fin, libres en Dios. No tenemos que vivir de otra manera, sino en libertad perfecta para con Dios. Espero que Dios hable a nuestros corazones sobre estas cosas. Si alguno de ustedes tiene una pregunta, puede escribirme por WhatsApp y hacer la pregunta o una aclaración o un aporte que quiera darnos. Que Dios le ha mostrado en todo esto, hágalo. Yo puedo comentarlo después aquí también, con mucho gusto. Yo sé que ahorita en esta dificultad de estar lejos es difícil para comunicarnos, pero escríbanos y algo podemos hacer unos con otros. Sin embargo, y a pesar de todo, que la gracia de Dios sobre nosotros, que su cuidado esté sobre cada familia, que su protección y su amor siga estando en nosotros. Vamos a orar. Qué bueno, Señor, poder reconocer que tú hiciste una obra maravillosa. Al querer rescatarnos, al querer mostrar tu amor, sabiendo que no podía haber otra forma de que pudiéramos conocerte a menos que tú te revelaras, enviaste a tu Hijo Jesús como un niño en un pesebre, pero también como un gran hombre y Dios mismo hecho hombre, para mostrarnos el camino. Y Él llevó sobre su hombro nuestros pecados, nuestras culpas. El castigo que yo merecía, Él lo recibió por mí. Por sus llagas yo soy sanado. Por su muerte yo soy rescatado. Rescatado de un mundo pecador, malvado, y rescatado de una muerte eterna, separado de ti, Señor. Gracias, porque además de tu obra, a través de Cristo, ahora nos dejas al Espíritu Santo, que es nuestra guía, que es nuestra motivación, que es esa tercera persona de ese Dios trino, que está con nosotros y Él nos va a guiar a toda verdad. Él es nuestro motivador, nuestro impulsador.
es nuestro guía espiritual. No permitamos que otra cosa sea distinta a esta. Padre, gracias por este maravilloso evangelio que plantea tu gracia, pero también plantea tu ira contra el pecado. Y que el mundo pueda despertar y la gente que podamos explicarle, amigo, o recibes la gracia o recibes la ira. Y que eso los motive a buscarte, Señor. Toca muchos corazones a través de tu mensaje. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultades sociales, que tú puedas usarnos para predicar el evangelio a mucha gente que quizás hoy está sin saber qué significa todo esto y tú tienes respuesta para ello. Padre, bendice a cada hermano en su hogar, cada familia que está recibiendo estos videos y que puedan ser usados para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga ricamente y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Dios le bendiga.